Bienvenidos a un programa más bajo el cobijo de En torno al dinero, Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farrell Santoscoy en el análisis. Están aquí con ustedes. Comenzamos. Don Ernesto Farrell Santoscoy, don Carlos Alberto Martínez, doctor Martínez. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Gracias, Eduardo, Ernesto, auditorio. Muchas gracias. Bueno, en este nuevo formato de un programa un poco más breve, tenemos que ir rápido al asunto que tienen que ver con los indicadores del comportamiento de la economía de Estados Unidos. Ernesto, ¿quieres comenzar? Bien, arranco con el PIB al primer trimestre. Es una estimación preliminar De Estados Unidos. para Estados Unidos. Lo hacen todos los países de la OCDE. También en México hubo ya La primera lectura. Así es. Ya se publicó, digamos, la primera estimación del PIB. Por el caso de Estados Unidos, el dato es un crecimiento del 1.1%, primer trimestre de este año. Hay que recordar que el dato es un número trimestral y luego se multiplica por 4 y eso es lo que dio el 1.1%. Es un crecimiento mucho más abajo de lo previsto. Simplemente el crecimiento del cuarto trimestre anualizado del 2022 era del 2.6. Entonces, pues está creciendo a menos de la mitad primer trimestre que el segundo trimestre. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues principalmente a que hay una caída en los inventarios de las empresas. Si las empresas están deshaciéndose de sus inventarios o no están produciendo lo suficiente, pues básicamente porque ven que la demanda a futuro no va a ser del todo fuerte, ¿no? Y por eso tienes esta caída en inventarios que a su vez jala al Producto Interno Bruto para abajo. Por dentro los indicadores no están tan mal. Por ejemplo, el consumo sí sigue creciendo a tasas del 3%, el mercado interno. En el comercio internacional, las exportaciones crecen al 4% y las importaciones al 2%. Entonces tampoco la demanda externa lo que esté frenando a la economía norteamericana, sino es este movimiento de inventarios. Pero también hay otro dato dentro del PIB que preocupa, que nos puede preocupar, y es una contracción de la inversión del 12.5%. El principal motor de cualquier economía es la inversión, y esta trae ese tamaño de contracción, 12.5%. Eso para adelante, pues nos diría, pues sí se ve probable una recesión, ¿no? Luego hay otros indicadores, pero aquí me gustaría que Carlos Alberto nos aportara de su sabiduría. Claro. Sí, bueno, pues el fenómeno que hemos discutido aquí en el programa de la economía norteamericana, que es tan grande, tan robusta, tan flexible a la vez, que nos permite entender cómo todavía hay indicadores de salud económica, pero sí ya, como bien nos señala Ernesto, ya se empieza a notar que la economía está debilitándose o no está con la dinámica que estuvo digamos, el año pasado, ¿no? Saliendo de la pandemia. En el año 2022 fue impresionante cómo Estados Unidos levantó con mucha rapidez. Y ahora, aunque a pesar de que los empleos siguen creándose de manera importante, ya estamos viendo otros indicadores, sobre todo la parte industrial, y también las hipotecas, las rentas, están muy altas todavía, y quiere decir que ya la economía se está frenando. Ahora, ¿qué es lo que también podemos ver hacia adelante? Hay un tema también del endeudamiento de Estados Unidos que también ya está surgiendo.
obviamente desde hace un buen tiempo es un tema político en Estados Unidos en el que los republicanos y los demócratas no suelen ponerse de acuerdo rápidamente. Y en ese sentido, tenemos que ya la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está informando, pidiendo que se apruebe el techo de endeudamiento, si no Estados Unidos estaría incumpliendo sus pagos y sus compromisos de deuda. Hay que tenerlo pendiente también. A ver, meto un tema. La quiebra de otro banco importante, aunque regional en origen, importante, National Republic Bank. ¿Esto tiene algo que ver con la recesión? ¿Puede desencadenar una mayor rapidez en el proceso de enfriamiento de la economía? ¿Puede ocasionar un contagio? ¿Cómo la ves, Ernesto? Bueno, pues precisamente para allá iba hablando de los otros indicadores. En general, los otros indicadores que han salido están diciéndote que la economía está enfriándose. Y básicamente porque se está contrayendo el crédito. Uno de ellos es el reporte del Beige Book de la Reserva Federal, para los 13 distritos que comprende la Reserva Federal, que son varias reservas federales en el país. Te está diciendo el crédito se está contrayendo, el número de quiebras de empresas y de individuos está en aumento y la cartera vencida en la banca también. Esta contracción del crédito es como si se hubieran incrementado las tasas de interés más rápida, más fuerte, y le pega a la actividad económica, ¿no? Hay otros indicadores como el indicador líder del Conference Board o el de la ciclicidad, de indicador anticipado y coincidente, que en ambos casos te están señalando lo mismo. Hay una propensión o una nueva fuerza de desaceleración que no estaba contemplada previo a la crisis bancaria. Y esta quiebra del First Republic Bank, que tuvo que ser absorbido sus activos por el gobierno federal americano y luego ya se los vendieron, entró como el rescatista, el JP Morgan, pues es otro episodio más de lo mismo, ¿no? ¿A qué se deben estas quiebras de bancos? A que el incremento de tasas propicia que el valor de los bonos del tesoro baje. Y en la panza de los bancos hay muchísimos bonos del tesoro. Se calcula que es una por eso los valía. compraban, porque sabían que había una garantía de que el gobierno los iba a pagar, ¿no? Sí, y sí los va a pagar, nada más que al subir las tasas, el valor de mercado, si el banco tiene problemas de liquidez y tiene que salir a vender esos bonos, pierde. Y con el incremento de tasas, se calcula que la minusvalía total anda por ahí de los 700 mil millones de dólares. Bien, permítanme una pausa. Es un efecto fuerte. Hacemos una pausa y vamos al segundo bloque. Regresamos. Bueno, pues entonces, ahora, esto es lo que nos ha explicado Ernesto. Carlos, ¿lleva a pensar o es una aparente garantía de que la recesión en Estados Unidos sí llega en este año? Sí, mira, bueno, inclusive tengo aquí unos indicadores o digamos, un análisis que se hizo sobre las posibilidades de que tengamos una recesión en este 2023. El país que mayor posibilidades tiene de una recesión en 2023 es Inglaterra, la Gran Bretaña, con 75% de probabilidades. Tenemos el segundo, Nueva Zelanda, con 70%, y el tercero sería Estados Unidos, con el 65% de probabilidades de que entre en recesión este mismo año. En cuarto lugar estaría Alemania, con 60%, junto con Italia, Canadá y Francia. Estarían pensándose que estarían en el 60% de probabilidades. Y luego tenemos a México, que le dan 27.5% de probabilidades de que la recesión comience este mismo año. España 25%, y bueno, pues la India no le dan ninguna posibilidad de recesión, piensan que no tendrá recesión este año, junto con Indonesia y el mismo China,
que no se considera que es muy bajo el porcentaje de que China tuviera recesión, 12%, Brasil 18%. ¿Quién hace este análisis? Este análisis lo hizo Forbes, la revista Forbes, con un pequeño, digamos, explorando cada país, ¿no? ¿No estarían subestimando a México tomando en cuenta la situación de la relación tan estrecha que tienen con Estados Unidos? Probablemente sí, aunque empieza la recesión, Ernesto lo ha comentado aquí, me parece, que empieza la recesión en Estados Unidos y en México se puede reflejar hasta el siguiente trimestre. Probablemente eso es lo que esté pensándose, ¿no? Que para el último trimestre esté Estados Unidos entrando a recesión y México lo haría el primer trimestre del año siguiente, Claro, del 2024. Aunque ya aquí el señor presidente ya dijo que no, que la situación sería en el 2025, ¿verdad? está Ya lo muy pronosticó, optimista, pero ¿no? esa es otra cuestión, pero bueno, parece que vamos antes. Él siempre tiene otros datos, pero bueno, Ernesto. Bien, bueno, pues todo esto nos lleva a la decisión que tomó la Reserva Federal esta semana, ¿no? Al grabar este programa todavía no conocemos la decisión, pero pues podemos apostarle a que la Reserva Federal de nueva cuenta incrementó en 1/4 de punto su tasa de referencia y ahora pues se ubica el objetivo de la tasa de fondos federales en un rango entre el 5 al 5,25. Antes estaba en 4,75 y 5. Oye, ¿esto ejerce presión sobre decisiones de otros bancos centrales? Sí, ya, por un lado, eh, la decisión difícilmente pudo haber sido unánime como las decisiones anteriores. Me parece que va a haber por lo menos 2 o 3 grupos de los que toman la decisión eh, con una postura diferente. Y por otra parte, también estamos viendo en los bancos internacionales que hay pues, también 3 grupos, ¿no? Los que no están haciendo nada y siguen con políticas monetarias extremas. El Banco de Japón. Sí, Segundo grupo, los que están haciendo ya una pausa en los incrementos de tasas, sí. como es Reino Unido, Nueva Zelanda, eh, Brasil. Hay otros más que ya no están subiendo las tasas de interés, que consideran que ya lo que hicieron ya es más que suficiente. Y hay otros que pues, probablemente tengan que seguir subiendo tasas de interés porque la Reserva Federal lo está haciendo. ¿Cómo pudiera ser quizás el Banco de México? Ahorita lo analizamos más adelante. Carlos. Pues sí, fíjate que salieron los datos también de inflación esta semana. La inflación en Europa, en la zona euro, alcanzó el 7%. Y entonces lo que yo pienso es Viene bajando. mayor. Viene bajando. Sí, viene bajando Okay. la inflación. Sin embargo, el incremento de tasas en el Banco Central Europeo pues cambia porque aunque es un banco para todos los países, sus decisiones sí pueden llegar a ser más lentas, porque yo creo que sí, ahí el consenso pues tiene que ser de todos los países, ¿no? Y por eso he sentido que las tasas de interés en Europa están subiendo, como el resto del mundo, o bueno, al menos el mundo occidental. Vemos que Japón no, tienen ellos un fenómeno deflacionario, pero sí estaríamos pensando que es más lenta el proceso restrictivo monetario en Europa. Ellos van más despacio, pese a que son los que ahorita están mostrando una mayor inflación, mayor que la de México, que la de Canadá, que la de Estados Unidos. Entonces, sí, pero sí la van a incrementar sus tasas, estaríamos moviéndose a la restricción. Pero sí se está venciendo a la inflación, Ernesto, a nivel mundial. ¿Tú crees que sí hay avances? Fíjate que en casi todos los países se observa lo mismo. Los elementos más volátiles sí han podido estar bajando, sobre todo precios de alimentos que el año pasado simplemente lo que se llama en inglés los vegetables aumentaron 80%, ¿no? Entonces, sí estamos viendo los elementos volátiles bajando, pero estamos viendo más resistencia a bajar en lo que es lo que se conoce la inflación subyacente, es decir, la muestra de precios sin los elementos volátiles. El precio del petróleo, que a su vez mueve el precio de la gasolina y el gas, ha tenido una volatilidad impresionante en estas semanas. De repente está 10% arriba,
10% abajo de un día a otro, ¿eh? Así es. Sí, Perfecto, sí, ¿les parece bien? Sí, vas a agregar algo, Carlos. sí, efectivamente, sí, la inflación sí se está venciendo, digamos, a nivel global, pero con todavía la duda de hacia dónde será el siguiente destino. Ahora, hay que ver que la inflación este año ha bajado considerablemente, pero no a los niveles en que debe de estar, ¿no? Que andamos hablando del 2%, digamos, en Estados Unidos. Canadá también tiene una meta similar del 2%, Europa la trae del 3%, pero bueno, esa parte final, y México la tiene en 3 más menos 1, o sea, en 4, por decir así, ¿no? Como el escenario Máximo 4. más catastrófico, más fuerte, no catastrófico, ¿no? Y todavía para llegar al 4 en México, al 2 en Canadá y en Estados Unidos, todavía faltaría un buen rato. Pues de los indicadores en México hablaremos después de una pausa. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos aquí a Economía de Frente. Y bueno, después tendríamos que considerar la situación en México. ¿Cómo la contemplas a grosso modo, Ernesto? Bien, aquí también tuvimos la primera estimación del PIB al primer trimestre y pues el crecimiento fue del 3.8% anual, el PIB al primer trimestre. Todavía puede variar, ¿no? Cuando se dé una cifra más definitiva dentro de algún mes. Pero bueno, pues el dato que te está diciendo, si hubo una mejoría en la actividad económica en nuestro país en los meses, sobre todo de enero y marzo, ¿no? Febrero no salió tan bien, pero enero y marzo más o menos sí se vio mejor actividad económica. En el dato del PIB se ve un crecimiento de alrededor del 3% en el campo, 3,5% en la industria y 4 y fracción de crecimiento en el mercado interno, en los servicios. Sin embargo, si vemos los datos del PIB, por ejemplo, del IGAE, que es el PIB mensual de febrero, pues resulta que ahí las cosas ven medio distintas, ¿no? Ahí el campo crece al 8% y el mercado interno se contrae 1% anual, ¿no? Entonces, parece ser que este crecimiento, con esta reflexión, digamos, que estoy haciendo, la conclusión es, parece ser que este crecimiento no es tan permanente, ¿no? Y además, pues tiene un componente importante en el sector de exportación, ¿no? Sí hubo buena creación de puestos de trabajo en el trimestre en México. Sí hubo algunos meses buenos en comercio, pero parece que no es tan perdurable este crecimiento. Y tan es así que no se celebró mucho por parte de las autoridades. El primer trimestre, pues sí sorprendió, pero coincido con Ernesto que no veo elementos hacia adelante que vayan a mantenerse o siquiera mejorarse. Bueno, ya mejorarse ni digamos, ¿no? Pero mantenerse. Yo siento que el resto del año la economía de México, pese a que las estimaciones tanto internas como externas han aumentado, pues han aumentado realmente ligeramente y yo pienso que sí vamos hacia un crecimiento pues alrededor del 1.5 el resto del año, en mi opinión, ¿no? ¿Algo más que agregar, Ernesto, de este asunto? Bueno, junto con este indicador del PIB han salido otros. Por ejemplo, el de los ciclos económicos, el coincidente y adelantado, ¿no? Los dos mostraron una ligera mejoría, pero además cuando estos indicadores están arriba de 100 puntos, dice el propio reporte de INEGI, están arriba de su tendencia de largo plazo. Entonces, para darnos una idea de qué tan arriba están, el indicador sobre la situación actual de febrero mostró un dato de por ahí de 101, o sea, apenas está arribita de 100 puntos, ¿no? Pero es mejor que el dato que se tenía
en enero, entonces, bueno, pues hay una mejoría. Y luego el adelantado, ¿cómo se ve marzo? Para marzo, está en 100, 100.1. O sea, ahí sí es apenas rebasa el 100. Entonces, sí, ok, está arriba de su tendencia de largo plazo, pero pues, apenitas, ¿no? Lo cual, pues otra vez nos lleva a lo mismo, que aunque hubo un buen primer trimestre, probablemente hacia adelante no se vean tan bien las cosas. ¿Ustedes creen que la desaceleración económica estadounidense habrá de causar estragos o efectos en este año, en el 2024, o como dice el presidente Carlos Alberto, hasta el 2025? Yo pienso que ya este año, por cuestiones internas en México, no vamos a crecer mucho más, pese al buen primer trimestre que tenemos. En los otros 3 trimestres yo pienso que no van a ser sorprendentes, ni mucho menos. Y sí, en efecto, ya para el año que entra, 2024, sí, la recesión norteamericana y por supuesto la europea, sí nos vamos a enfrentar a un proceso de impacto global. A pesar de que China no pinta que pueda ir a una recesión, o por lo menos no el año que entra, y mucho menos este, sí estaríamos en un escenario, imagínate que estuvieran en recesión Estados Unidos, Europa y China, pues sí sería un elemento muy, muy grave, sobre todo porque China, hay que recordar, sostiene mucho de las economías latinoamericanas en el sentido de la proveeduría de materias primas. Y a México, que está un poquito fuera de Latinoamérica, más pegado hacia Norteamérica, pues lo mismo le pegaría por la parte de manufacturas hacia Estados Unidos. Entonces, conclusión, sí habría un efecto hacia el año que entra no muy positivo en la economía global en 2024. Y en efecto, como dice el presidente, 2025 no quiero pensar cómo va a estar México en el sentido de que sería una transición política. Hay que recordar que en este país la parte político-electoral sí afecta muchísimo la parte de la economía, están todavía muy ligadas, no así en Estados Unidos. En Estados Unidos hay elecciones, entran y salen presidentes y la economía normalmente se mantiene muy aparte, se mantiene creciendo. Aquí Sí. sí, pues está muy ligada por las concesiones, los gastos de gobierno, las licitaciones, las obras, etcétera, que toda la planta, no toda la buena parte de la planta productiva de México depende de eso. Ha sido poco lo que se ha desligado del gobierno, la parte económica, y entonces por eso se esperaría un efecto no muy positivo, simplemente por la parte electoral. Venimos ya arrastrando la recesión de Estados Unidos, que hay que ver cuánto duraría, que nos afecta directamente a México, y la parte fiscal, que yo creo que el gobierno de México ya le está costando más trabajo sostener el balance fiscal, los ingresos y el gasto de gobierno ya Sí, no pintan a ser como antes. Ya vimos los sí, indicadores de recaudación de IVA e impuestos sobre la renta, muy, ambos muy cayeron ya caídos. ahorita en el primer trimestre del 2000. Ese es un punto. ¿Ven ustedes, Ernesto, una necesidad de un ajuste presupuestal en este año en México? El secretario Gabriel Llorio mencionó que los ingresos de este año están blindados. Me parece que se refiere a los ingresos por la exportación de petróleo. En cuanto al precio, ¿no? Pero, por ejemplo, la caída que se presentó en los primeros meses es de como más del 100%, ¿no? En los ingresos de petróleo. Porque estamos exportando menos crudo, porque ahora estamos refinando más, combinado a su vez, con menor tipo de cambio, ¿no? Pero, pues, también en los ingresos tributarios ves una caída del 18% en marzo. Sí. Entonces, pues, sí está, claro que las autoridades hacendarias no lo van a aceptar, pero lo que se hizo en los años anteriores fue verdadero milagro de fiscalización y recaudación para los grandes contribuyentes. Que no se iba a repetir todos los años, ¿no? No se va a repetir, o sea, cada vez va a ser más difícil. Y entonces, pues sí, después de ver estos datos de marzo, sí hay la posibilidad de que el gobierno tenga que aplicar un recorte. Pero también hay que ver que del otro lado se está también haciendo un subejercicio del gasto fuertísimo. 190,000 millones de pesos, un poquito más de Fíjate. 190,000. Bueno, pues ya Todo iremos esto viendo nos estos. lleva a menor actividad económica al final, es un Claro, círculo por vicioso. supuesto.
Eduardo. Bueno, caballeros, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención y sus conceptos. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Ernesto, Don Ernesto Farel Santos Carlos Alberto, que estés bien. Te la trae, muchas gracias. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Muchas gracias.